¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, ya se ha dicho ya por qué, de dónde viene el nombre. El nombre es porque el mismo Francisco utilizaba esta expresión, Fratelli Tutti, hermanos todos, cuando quería dirigirse a diferentes comunidades y de alguna forma iniciar lo que era la predicación del Evangelio, lo que tenía que decirles él con esa frescura enorme que debiera tener o debía tener, si hacemos caso a los testimonios que nos quedan, todavía muchos, de gente que le conoció, testimonios escritos que realmente hablan de una persona excepcional, no tanto porque fuera, pues no sé, un hombre con una gran formación o porque tuviera no sé qué maravillosas cualidades, sino porque la misma manera de hablar y de dirigirse a la gente enganchaba a la gente con esa fuerza que tienen los ojos frescos y la mirada limpia, y la debía tener de una forma que muy poca gente, mujeres y hombres en la historia de la cristiandad la han podido tener. Entonces, y para él un elemento fundamental de eso que él quería decir a la gente era justamente esto, que de alguna forma se resume en el título de esta encíclica: hermanos todos. ¿En qué está basado este documento? Este documento, de alguna forma, y el Papa hace varias veces esto, por ejemplo, la Laudato Si, aunque incorpora cosas nuevas, en realidad hay muchas cosas ya que en documentos anteriores, en discursos, en escritos, en reflexiones han ido apareciendo, y lo que hace es recoger un poquito todo lo que tiene que ver con ese tema, en este caso el cuidado de la creación, para hacer un documento estructurado y fuerte y bien condensado. Lo mismo hace aquí. Hay una serie de antecedentes a este documento que habla de la fraternidad universal. Y especialmente hay un antecedente muy importante, que es una reunión que se produce en febrero de 2019 entre el Papa Francisco y el gran imán Ahmad al-Tayeb, febrero 2019, intentando de alguna forma reflexionar conjuntamente y expresar, digamos, en una imagen, en una fotografía, el hecho de que dos religiones que han estado aparentemente muy lejanas durante muchos siglos y que incluso se han confrontado violentamente en las cruzadas, sin embargo tienen un mensaje común que dar a la humanidad. Entonces, hay elementos de ese encuentro que de alguna forma allí se reflejó y acabó también en un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial, que constituyen la base de este documento. ¿A quién se dirige? Y digo a quién se dirige porque algunos han dicho, pero si esto no tiene nada que ver con un discurso de fe. Es decir, prácticamente no hay argumentos teológicos aquí. Aquí lo único que hay es argumentos humanos, humanistas. Entonces es que el Papa puede dirigirse a la comunidad cristiana y entonces va a utilizar argumentos de fe, pero también puede hacer, y el Papa Francisco lo intenta en varios documentos, dirigirse a la comunidad humana que no comparte la misma fe, pero que sí puede ser sensible a determinado tipo de argumentos que son importantes de alguna forma para crear una comunidad universal. Entonces, en el respeto de lo que pueden ser creencias diferentes, religiosas o no religiosas, pero argumentos que otros, mujeres y hombres de buena voluntad, pueden entender como importantes para construir esta convivencia fraterna entre los diferentes en el mundo. Por eso, este es uno de esos documentos que está dirigido a la comunidad universal y no a la comunidad de fe. Y en ese sentido, argumentar es que parece mentira que un papa escriba un documento en el que no se habla de fe. Pues ciertamente tiene esta base, la base de que aquí hay una intención concreta, que alguno podrá decir, pues no debiera el Papa tener esta intención. Otros, muchos, consideraremos que sí tiene sentido que en algunos documentos se produzca justamente este intento de llegar a personas que no comparten la fe cristiana con nosotros, pero con los que podemos encontrar puntos en común. Ha habido, bueno, lo que pasa en este mundo de los medios es que cuando llega un documento nuevo, pues surgen unos titulares. Entonces, cuando en octubre se presentó este documento, hubo una serie de titulares. Pero estos titulares no reflejan bien lo que puede ser el sentido y el corazón de este documento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las que este documento no se separa mucho de lo que otros papas anteriormente habían dicho. Por ejemplo, el tema de los límites del mercado. Es decir, no podemos dejar todas las decisiones económicas en materia de mercado. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, que no puede competir, porque tiene, digamos, unas determinadas capacidades especiales, no puede competir en el mercado laboral, esa persona va a estar inevitablemente condicionada y limitada. Si resulta que le ponemos a que compita con los otros que no tienen esas limitaciones que él tiene,
pues entonces, ¿qué va a suceder? Pues que no van a encontrar ni dignidad, ni capacidad de vivir, ni de formarse, ni de desarrollarse con una cierta dignidad. Entonces, el mercado no permite asegurar lo que son bienes esenciales. Por eso el mercado tiene límites, y esto lo han dicho todos los papas desde hace mucho tiempo ya. La idea de la fraternidad universal, que es el centro de esta encíclica, tampoco es nueva, pero hablaremos luego más detalladamente de eso. La necesidad de una autoridad global, porque de alguna forma si dejamos la organización de este mundo a los gobiernos nacionales que cada vez tienen más intereses particulares y confrontados con los demás gobiernos, no va a haber solución para muchos problemas importantes, también estaba planteada. La función social de la propiedad, que quiere decir que tú no puedes considerar que lo que es tuyo es solo tuyo y haces lo que te da la gana con ello. Efectivamente, se respeta la propiedad privada, tiene sentido la propiedad privada, pero nunca podemos afirmar que está justificado cristianamente que como tú has recibido una herencia de 10.000 millones, puedes hacer lo que te parezca con eso. Porque todo está condicionado y está de alguna forma limitado o de alguna forma supeditado a lo que se llama la función social de la propiedad. Es decir, que cualquier cosa que tú tienes también tiene una función social y hay una serie de derechos que la sociedad tiene a la hora de pedirte a ti determinadas cosas, incluso si tú las has heredado libremente o si tú las has conseguido con mucho trabajo o especulando en la bolsa. Es igual. Es decir, lo tuyo no es solo tuyo, sino tiene siempre determinadas restricciones y servicios y necesidades sociales. Tema de la guerra y la violencia, que también se trata en este documento. Y algunos titulares eran la guerra, el Papa contra la guerra. Efectivamente, lo dice con mucha claridad, que la guerra ya no puede considerarse como un medio para restablecer la justicia y el derecho violado. Pero eso también lo había dicho Juan 23, fijaros. Juan 23 lo había dicho ya. En ese sentido, tampoco hay una gran novedad. ¿Dónde está entonces la novedad de este documento respecto a lo que han sido documentos en los que se han tratado cosas de manera similar en la historia de la que se llama en general la doctrina social de la Iglesia? Pues básicamente son dos cosas. Primero, el lenguaje de Francisco es súper directo, muy concreto. Y en ese sentido tiene además un tono profético y tiene una urgencia que en otros documentos de papas anteriores no existía. Y segundo, algunas cosas son enormemente aterrizadas y en general están más aterrizados los temas que lo que podían estar en otros documentos anteriores. Os pongo un ejemplo solo. En el capítulo 4, el número 130 de la encíclica, habla de lo que es las crisis humanitarias y la atención a los refugiados. Y él dice, estas son las medidas que debemos adoptar. Primero, incrementar y simplificar la concesión de visados, muy concreta la medida. Segundo, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, como algunos que sabéis que también en Bilbao estamos teniendo en algunas parroquias. Gente que ha venido de Siria, de la guerra de Siria, y que está acogida en determinadas parroquias y acompañada por gente de la parroquia. Patrocinio privado y comunitario. Abrir corredores humanitarios para los más vulnerables. Ofrecer alojamiento adecuado. Garantizar el acceso a los servicios básicos y a la subsistencia. Asegurar una adecuada asistencia consular. El derecho a tener siempre consigo los documentos de identidad que ninguna institución del país donde vivan o donde lleguen se los pueda retirar. Acceso equitativo a la justicia en esos países. Darles posibilidad de trabajar. Asegurar a los menores de edad el acceso a la educación, favorecer la reagrupación familiar. Como veis, todo prácticamente estoy citando del documento. ¿Qué otro documento en la historia del papado de reflexión social ha sido tan concreto? Pues yo que recuerde, ninguno. En ese sentido, esa es la novedad del documento. Repito, el lenguaje que es fuerte, directo, profético y luego mucho más aterrizado que el de otros documentos anteriores. Entonces, ¿cómo es la organización de la encíclica? La encíclica está organizada en capítulos, ¿no? Entonces, lo primero que hay es un diagnóstico de lo que es este mundo. Luego hay una propuesta alternativa desde el punto de vista cristiano. Luego hay una reflexión que es interesante respecto al tema de la política y los necesarios cambios en política para realmente que podamos concretar ese proyecto, ese sueño de fraternidad universal en este mundo. Luego también hay una reflexión sobre el tema de
lo que podríamos llamar diálogo y amistad social, pero en realidad es una reflexión muy, ya veréis, muy aterrizada también sobre lo que está pasando en este momento, donde están cambiando tan radicalmente los medios de comunicación y la forma de relación entre las personas, que ahora cada vez más es intermediada por la tecnología y una serie de efectos que eso está teniendo, y propuestas que hace él de alguna forma para humanizar también ese mundo de relaciones en el ámbito de la tecnología. Y luego hay una reflexión sobre las religiones al servicio de la fraternidad universal, que tiene mucho que ver con ese otro documento y ese encuentro con el líder musulmán al que me he referido anteriormente. Bien, vamos entonces al diagnóstico que el Papa hace en el primer capítulo y que llama una visión cerrada del mundo. ¿Y cómo identifica él lo que es una visión cerrada en contraste con la visión que él quiere proponer, que es una visión abierta? Identifica la visión cerrada, lo que hace es, el mundo es mi mundo, tal como lo veo yo. Entonces yo lo veo así y yo no admito que nadie me diga cómo tengo que ver yo el mundo. Es como yo lo veo. Y lo que yo veo normalmente está muy influenciado por los intereses personales que yo tengo. Entonces, la gente que propone leer el mundo, identificar el mundo, todo el mundo y toda la complejidad de las cosas que pasan en este mundo con mi mundo, normalmente tiene también otro problema. Lo lee como nosotros, los que compartimos esta visión del mundo, contra los que piensan de manera diferente. Y en ese sentido, hay una mentalidad también de grupos confrontados con intereses distintos, de mundos que no están en comunicación, en relación, porque lo que existe detrás de esas visiones de los mundos son intereses en conflicto. Y el interés más importante y más significativo es lo que el Papa califica como mentalidad xenófoba, de gente cerrada, replegada sobre sí misma, que es consciente o inconsciente de los privilegios que tiene, pero que en definitiva concibe que lo importante en este momento no es para nada abrirse, sino que lo importante es defender esa situación de privilegio que por un motivo o por otro yo tengo, y normalmente los que piensan así creen además que ese privilegio es merecido. Es decir, yo estoy viviendo mucho mejor que la inmensa mayoría de la gente de este mundo, pero claro, yo me lo merezco, porque yo he trabajado, porque yo he estudiado y tal y cual. Entonces claro, eso se puede decir muchas cosas. ¿Qué significa eso de yo me lo merezco? Y en qué porcentaje lo que tú eres en realidad es producto de la suerte y ciertamente también del esfuerzo, pero en gran parte de factores que tú no controlas en absoluto, ni que vas a controlar, y que realmente son dados en tu vida, es decir, que tú no has tenido nada que ver con ellos. Y tú lo que estás es, de alguna forma, gracias a Dios, si eres una persona disciplinada, si eres una persona que realmente emocionalmente está bien, que sabe lo que quiere, lo que haces es sacar partido a esa situación. Pero en realidad, ese mundo que tú tienes que reconocer que efectivamente tiene mucho que ver con don, con gracia, lo que nosotros los cristianos llamamos gracia, y tiene mucho menos que ver con lo que pueda ser tus méritos. Pero esta visión es cada vez menos compartida o comprendida incluso en este mundo. Y ciertamente en muchos ambientes hay que explicarlo bastante, porque la gente se siente legitimada en la exigencia de defender lo que tiene y de asegurarlo como una cosa natural, cuando en realidad aquí natural prácticamente no hay nada en lo que se refiere a estilos de vida y capacidades de desarrollo de unos y de otros. Segundo problema que tiene este mundo cerrado es que la gente que piensa así en ese mundo cerrado se deja definir por el mercado. No solamente por lo que suele ser una crítica clásica, digamos, de la religión a este mundo moderno, porque de alguna forma nos centra en el tema del consumo, sino también porque define a las personas por su valor económico y exclusivamente por su valor económico. Por eso algunos, en este momento seguramente la mayoría de la población de la humanidad no vale nada. Para nosotros, para ti, para mí, ¿qué valen desde el punto de vista económico? Nada. Si desaparecen, ¿perdemos algo? No. No. Perdemos desde otro punto de vista, pero desde el punto de vista económico hay mucha gente que sobra. Y además, entre comillas, y hay mucha gente que oirás también cada vez más decir que uno de los problemas que tiene este mundo es que hay demasiada gente. Demasiada gente no es que tú sobres, no es que el que diga demasiada gente dice, no, yo estoy dispuesto a sacrificarme y desaparecer. No, que desaparezcan otros, por supuesto. Eso por supuesto. Ya.
Pero entonces, no valen nada, muchos no valen nada, y otros, y esto también es importante, valen lo que vale su valor de mercado. Por ejemplo, problemas gordos que existen en esta sociedad. El tema de la explotación. O sea, todas estas tiendas de Zara y todo esto y lo que significan a nivel de condiciones de trabajo en muchos sitios, lo sabemos. Tema de formas modernas de esclavitud. Problema de trata. La semana que viene vamos a abrir una exposición sobre el tema de trata y hay muchas personas aquí, hay comunidades religiosas que llevan muchos años trabajando en estos asuntos y específicamente que tienen una gran experiencia y una gran capacidad de hablar sobre este tema de lo que está pasando en Bilbao, el tema de la trata. Y la mayoría de la gente no sabemos nada, pero aquí estamos conviviendo muy cerca de ese problema. Tema del, por supuesto, racismo. Nadie es racista, pero yo creo que es difícil negar que efectivamente este es un problema creciente en nuestra sociedad. El tema incluso del tráfico de órganos, que también nos puede resultar extraño, pero que realmente es un problema significativo a nivel mundial en determinados países, ¿no? Entonces, esa es la visión cerrada del mundo. Ataque constante a lo social, ataque constante a lo público, otra característica. Lo único que me importa es lo que yo, persona autónoma, puedo decidir en libertad. Y me fastidia que nadie me limite esa libertad. Esta es una concepción totalmente cerrada del mundo. Pero hablaremos de eso cuando hablemos de la política, porque creo que tiene mucho que ver que esto. Entonces, claro, todo lo público es un problema porque limita mi libertad. Los impuestos son un problema. El problema no es que se utilicen mal los impuestos, que ciertamente puede ser un problema. El problema es la misma idea de que otro tenga derecho a obligarme a mí a contribuir para que, por ejemplo, en Bilbao se arreglen las aceras y el espacio público esté ordenado y esté limpio. No, cada uno que se arregle. Claro, hay muchos temas ahí de cosas que se están asumiendo en conversaciones, digamos, de bar o en conversaciones entre amigos, de gente que realmente no se ha dado cuenta de la importancia absoluta que tiene la dimensión pública en la vida social y la necesidad que todos tenemos de contribuir también a esa dimensión. Entonces, por último, algo que al Papa le preocupa mucho, lo que llama una globalidad uniformadora que potencia la colonización cultural de los países fuertes sobre los débiles. A ver, aquí, ¿habéis oído esa expresión? No, yo no soy ciudadano de este sitio o del otro, yo soy ciudadano del mundo. ¿Habéis oído esto, no? Ya. Yo os pregunto, ¿qué características tiene la persona que hace este planteamiento? Es en todo caso alguien que ha montado en aviones mucho, ¿verdad? Porque el que ha vivido en una determinada aldea amazónica y entiende que su mundo es su cultura y no ha salido nunca de ahí, ese ciertamente no dirá nunca eso. Ni podrá decirlo, ni se le pasará por la cabeza. Es realmente el que ha estado montado en aviones y que detrás del montar mucho en aviones, ¿qué hay? Hay muchas cosas. Hay un determinado nivel cultural, hay una determinada extracción social. Hay pocos africanos que montan mucho en aviones. Hay una concepción, además, de que uno está por encima de lo que son, digamos, las identidades culturales. En realidad no está tan por encima porque todos estamos marcados por qué es lo que hemos estado recibiendo desde el principio. Incluso si estamos sometidos a estas influencias, digamos, culturales de la propuesta global, que de alguna forma parece que superan definitivamente las identidades de grupo culturales, pues realmente ahí hay un problema muy serio. Porque esta globalización uniformadora para el Papa, y él insiste muchísimo porque es claro de una cultura del sur, de una cultura específica, y valora mucho esa raíz en la que la gente nace y que le da de alguna forma no solo profundidad sino también estabilidad. Si a uno le arrancan de esas raíces, pues sí, puede empezar a volar, pero antes o después es muy probable que se seque y que pierda mucho más de lo que gana con ese planteamiento teóricamente de cultura globalizada. Entonces, el Papa insiste mucho en esto, y no solamente en este documento, en muchos documentos, y le parece que es una cuestión muy importante. El segundo capítulo, y voy a ir más rápido, porque si no se me alarga esto. El segundo capítulo sencillamente hace una referencia, hace un comentario a lo que es una parábola que todos conocéis, que es el buen samaritano. Entonces, prácticamente el segundo capítulo se refiere a eso y desarrolla, digamos,
un comentario a esa parábola porque al Papa le parece que esa parábola tiene mucha capacidad de hacer lo que quiere hacer con esta encíclica, motivar a la gente a, de alguna forma, ampliar el concepto de lo que considera que son hermanas y hermanos suyos. Es que el problema aquí es el siguiente, y es bastante difícil. Nosotros, digamos, el mensaje cristiano insiste mucho en el hecho de que el amor no puede quedar reducido solamente a lo que es una relación con aquellos que son cercanos, ciertamente no solo con la familia, los de sangre, sino ni siquiera tampoco con los amigos, sino que la propuesta de amor que hace el cristianismo es un amor que de alguna forma rompe lo que es la manera ordinaria que tiene esta sociedad, este mundo, de entender el amor, que prácticamente es a través del afecto cercano y específicamente a través del enamoramiento. Entonces, el amor cristiano es un amor muy diferente. Y es un amor que va mucho más allá, no solamente de los que son los amigos, sino también de aquellos que están de acuerdo contigo. E incluso hace una propuesta para perdonar a aquellos con los cuales tú tienes conflictos importantes, y en ese deseo de superar esa confrontación que tienes, que es absolutamente natural, esa reacción normal en la gente, que lo que quiere naturalmente es responder al ojo por ojo y al diente por diente, y reaccionar con agresividad y con violencia cuando le pisan el callo. Esta es la propuesta del amor cristiano. Pero esto es muy difícil de motivar, especialmente si tú quieres explicar a mucha gente hoy con argumentos razonables o racionales que tienen que extender su corazón y hacer y permitir que mucha gente, incluso que no conocen, solamente por el hecho de que tiene la misma dignidad que tú, tienes que también tener respeto y preocupación por su vida y por sus condiciones de vida. Y por eso, en ese sentido, esa es la forma concreta de demostrar que el amor universal significa algo para ti. Entonces, ¿qué es lo que intenta decir en este argumento en una frase? O sea, en este comentario a la parábola del buen samaritano en una frase. Pues muy sencillo. Básicamente viene a decir que ese prójimo, en realidad, tiene que incluir a la más mayoría de gente posible. Incluso tiene que incluir como ideal a toda la humanidad. Entonces el próximo no es el cercano. El prójimo es aquel que comparte la misma dignidad que tienes tú. Y otros considerarán que hay muchas dignidades diferentes en este mundo y que a mí no me tiene que preocupar la dignidad de otros que ni conozco, ni forman parte de mi cultura, y además resulta que andan todavía con taparrabos. Pero a nosotros sí. A nosotros, inevitablemente, escuchando el Evangelio, escuchando esta parábola, el prójimo no es solamente aquel que yo le veo concretamente y está caído en el camino, y también es porque está viviendo en la misma ciudad que yo y paso delante de él todos los días, cuando voy a lo que sea, y no le miro. El prójimo también es aquel que no voy a encontrar nunca y que, sin embargo, de alguna forma comparte ese mismo ser de hijo, de hija de Dios, desde nuestra convicción cristiana. ¿Qué sucede? Bueno, pues vamos entonces al tercer punto, al cuarto punto ya. Me voy al cuarto capítulo ya. Corazón abierto al mundo entero. El cuarto capítulo habla del tema de la migración. Y ahí tenemos claramente, la migración es un tema crítico que prueba nuestra capacidad y la verdad de lo que decimos que nosotros creemos. Es esa propuesta de fraternidad universal que parece que se deduce del Evangelio. Sabemos que la migración es un tema que en nuestras mismas familias divide enormemente a los criterios. Sabemos que no sería responsable decir, no hay fronteras, que entren todos los que quieran. Sabemos que eso generaría una enorme tensión social y en ese sentido no sería seguramente el mejor camino para intentar de alguna forma articular bien y humanamente el problema de la migración, o el problema que dicen algunos, o el tema de la migración, o lo que es el desafío migratorio, como queráis llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya estamos viendo lo que sucede. En los últimos 20 años en Europa ha habido, digamos, el surgimiento de unos nuevos partidos políticos que tienen una determinada concepción de la sociedad, pero que fundamentalmente, como uno de sus temas fundamentales, ha sido la defensa
y la oposición de políticas migratorias abiertas. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos que ir a ningún otro país. Creíamos que España era diferente, hasta que hace poco nos hemos dado cuenta que estamos en la misma de lo que estaba pasando en Francia. Francia ciertamente tiene muchísimo más tema migratorio en proporción, aunque solo sea en proporción, que lo que tiene España, pero por eso mismo antes ya surge el asunto. Estaba en Austria, hubo temas en Alemania, ciertamente hay temas con política migratoria y con acogida de refugiados en todo lo que fue, digamos, los países del este, los países comunistas que ya no son y que forman parte de esta Europa, de la Unión Europea. Hay muchos problemas ahí. Aquí este asunto es claramente definitorio de lo que, hasta dónde llega o no llega nuestra voluntad real de plantearnos en serio la fraternidad universal. Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa en este capítulo cuarto? Bueno, pues que prácticamente un elemento esencial que de alguna forma sobre el que tenemos que reflexionar y sobre el que tenemos que tomarnos en serio es la propuesta de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes, así como todos los marginados. Y luego dice algo que quiero comentar porque me parece muy interesante. Dice, desarrollar la conciencia de que nos salvamos todos o no se salva nadie. Ese argumento que también utilizaba en la Laudato Si mucho, dice, es que hay un argumento racional. Aquí tú no puedes pretender salvarte solo. O una de dos, o tú abres tu corazón y tu preocupación a todos, o si no, tú vas a intentar salvarte solo y lo que vas a hacer es hundirte con todos los demás. Claro, yo ahí tengo un problema con este argumento, porque este argumento racional no llega a la gente que funciona con racionalidad solo. ¿Y por qué no llega? Tú dile a uno que trabaja en Wall Street que se preocupe porque resulta que está subiendo el nivel del mar con esto de los deshielos del Antártico y tal y cual. Y que deje de hacer negocios horribles y que deje de ganar millones de dólares en lo que haga, que tenga que hacer, porque resulta que, claro, eso, fíjate, está generando un montón de problemas y el deshielo y todo nos vamos a ir picútara. Dile eso. ¿Qué va a decir este? Ah, muy bien. Vale, pues sí, efectivamente. Efectivamente, pero yo voy a ir a lo mío. ¿Por qué voy a ir a lo mío? Porque yo sé que independientemente, dirá él, independientemente de cómo actúe yo, va a haber otro que se va a aprovechar. Entonces, si se va a aprovechar el otro, me aprovecho yo. Ese es el argumento racional. Entonces aquí, con argumentos solo racionales, no vamos muy lejos. Y aquí tenemos un problema muy serio. Porque yo sí estoy convencido de que el Evangelio tiene fuerza para poder ponernos a todos en una determinada clave de sensibilidad que acepte que efectivamente aquí la salvación tiene que ser de todos y yo no puedo hacer un planteamiento particular de salvación que va totalmente en contra de lo que es el corazón de la propuesta de Jesucristo. Pero yo con argumentos racionales no le voy a convencer a muchos. Oiréis muchísimos argumentos racionales por ahí, muy razonables, que digan, no, perdona, pero mira, si resulta que sube el nivel del mar en Manhattan, pues yo lo que voy a hacer es comprar un tremendo barco y voy a poner allí en el barco este de todo lujo, toda la infraestructura para seguir especulando. ¿A mí qué me importa que Manhattan se hunda? ¿Me explico? ¿O a mí qué me importa que 3/4 partes de la humanidad que vive al lado, los que viven al lado de los mares y que es gente que no tiene recursos ni capacidad de comprar barcos ni de volar y escaparse, van a morir? Ah, pues ¿qué le vamos a hacer? Qué pena, efectivamente. Ya dijo Malthus, argumento racional, que había mucha gente, demasiada gente en este mundo, y que la mejor forma de arreglar los problemas, incluso digamos de presión que existe sobre el cambio climático y todo esto, es que por favor que se reduzca el número de niños que existen en determinadas zonas, que existen demasiados. Y ya está, argumento racional. Es que si nos metemos en argumentos racionales solo, se pueden sacar muchísimos argumentos de diferente tipo. Y no sé si vamos a llegar muy lejos. Aquí yo personalmente creo que entiendo lo que quiere decir el Papa, pero no sé si efectivamente estos argumentos que él dice que pretenden interpelar a la razón común, realmente interpelan a aquellos que no comparten una determinada visión que no es racional. O sea, la visión nuestra podemos expresarla, pero nuestra convicción no es porque hayamos leído argumentos de razones que nos hayan convencido,
sino porque nosotros compartimos una determinada concepción de lo que significa ser personas humanas y un proyecto de humanidad. Y eso tiene, no sé si tanto que ver con razones, cuanto con convicciones profundas que de alguna forma no sé si se pueden de alguna forma justificar solo con razones. La cuestión fundamental detrás de este tema del planteamiento que hace el Papa respecto a la migración es lo que ya os he apuntado antes. Es lo que dice el tema de la gratuidad. Hacer cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas. Y dirá el razonable racional, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? A mí que me dejen seguir mis propios intereses, eso es lo racional. Yo estudié economía y en las primeras clases hubo varios profesores que de diferentes perspectivas decían racionalismo económico. ¿Qué es el racionalismo económico? Tú tienes que optimizar tu utilidad. Tu utilidad, mi utilidad. Ese es el argumento racional de economía. Y en ese argumento se forman todos los que están asistiendo en este momento y estudiando economía. Luego hablaremos del argumento que utilizan los que están estudiando política, porque también tiene interés. La mejor política. Vamos entonces al capítulo 5 y vamos a hablar justamente de esto. ¿En qué consiste una buena política? Dice el Papa. La buena política está al servicio del bien común. Y ahora los que estudian política se ríen. A nadie que estudie ciencias políticas se le habla del bien común. ¿Cuál es la teoría que está detrás de lo que es la estructuración de lo social, de la comunidad social? Es lo que llaman, hay varias teorías, pero una que es muy conocida, muy famosa y muy extendida, es lo que llaman la teoría del contrato social. ¿Qué significa que la sociedad está estructurada en un contrato social? Pues muy fácil. Hay un presupuesto que dice lo que somos individuos con derechos. Y los individuos con derechos lo que quieren es defender sus derechos de lo que es el ataque de otros individuos. Pero claro, para que funcione la comunidad, para que podamos vivir en comunidad, para que no nos estemos todo el día pegando, agrediendo, yo tengo que renunciar a algunos derechos estratégicamente y por eso le doy, por ejemplo, por ilustrar, le doy la posibilidad al Estado de que tenga el monopolio de la violencia. Claro, en la sociedad, diríamos, de los neandertales que andaban allí, eran grupos de 12 y entonces andaban luchando unos contra otros con garrotes o con lo que fuera. Ahora no, ahora estamos ya más evolucionados. Entonces, pero cuidado, porque aquellos pobres estaban perdidos en la comunidad. No, ahora sabemos lo que somos. Lo que somos personas autónomas, independientes. Entonces sí, renunciamos a algunos derechos, firmamos un contrato social en el cual todos, de alguna forma, vamos a ordenar la vida comunitaria, pero desde esta clave, cada uno con sus propios derechos. ¿Cuál es el bien común aquí? No hay ninguna idea de bien común. La idea de bien común es lo que ese grupo, en el contrato social, en un momento determinado, puede decidir qué es lo que les parece, lo que les viene mejor. ¿Hay algún previo respecto a lo que significa la vida humana o la defensa de la vida humana? No. ¿Hay algún previo respecto a una determinada condición que a mí me obligue a preocuparme de los que viven en Malasia? Para nada. Yo estoy en esta sociedad, yo respeto las leyes me respetan a mí, respetan mi autonomía, y esa es la forma, diríamos, moderna de entender la vida comunitaria. Hay no sé si habéis visto ahí, hay una cosa que podéis ver en YouTube, es impresionante. La máxima expresión de esto que estoy diciendo está reflejada en un documental que se titula La teoría sueca del amor, la teoría sueca del amor. Lo podéis ver. Y habla, os voy a destrozar el argumento ya, habla de esto. Dice, en los años 70 hubo una idea que se hizo muy extendida y muy popular en Suecia. La idea era que cuidado con establecer relaciones amorosas
o relaciones afectivas que supongan dependencia. Las únicas relaciones afectivas que realmente son sanas son las que se establecen entre personas independientes. Claro, hay un argumento interesante ahí y que es valioso, pero si eso lo llevas al extremo de lo que ha sucedido en Suecia, resultado hoy, 2021. ¿Sabéis qué porcentaje de gente vive en Suecia sola? 50%. Lo tenéis ahí. El 50% de los que están aquí, no los mayores, porque ya pues, ha fallecido el marido, la esposa, etcétera, o lo que sea. No. El 50% de los que viven en Bilbao, imaginaros, el 50% viven solos. Otro dato interesante. Después de 30 años de que se ha puesto en práctica esta filosofía, de que cuidado, no, ninguna relación que suponga dependencia. Otro dato interesante, de cada 4 personas que fallecen en este momento en Suecia, una muere en absoluto anonimato sin que nadie reclame o se ponga en contacto con los servicios, eso sí, todo bien organizadito desde el punto de vista, digamos, de la burocracia sueca, que se encargan de limpiar la casa, de sacar al difunto y todas las cosas. Algunos, claro, resulta que ahí aparece, por ejemplo, que uno estuvo 2 años colgado y nadie se enteró. Pero esto es el resultado de esa concepción en la cual se ha desarrollado y se ha debilitado y se ha deteriorado completamente esa referencia comunitaria. Cuidado que tú entres en cualquier tipo de relación que se ponga dependencia. Hombre, realmente hay mucho que hablar aquí, porque efectivamente hay determinadas, si resulta que una relación amorosa es una relación dependiente y es una relación que de alguna forma es tóxica y te está destruyendo, efectivamente sal corriendo de esa, pero de ahí al llegar a la conclusión de que todas las relaciones humanas, si tienen que ser sanas, deben ser establecidas entre personas independientes, que básicamente quiere decir que si tú desapareces de mi vida a mí no me pasa nada, pues entonces, ahí, echar un ojo a ese. Porque ciertamente ahí está, digamos, lo que llaman distopia. Están las utopías, están esos mundos ideales que queremos ir construyendo, y están las distopias, que son mundos, diríamos, que se aparecen un poco en el futuro, que de alguna forma reflejan una ruptura total de lo que es, digamos, esa concepción de lo que significa, para nosotros al menos, una sociedad humana y unas relaciones fraternas, que son las que propone el Papa. ¿Cuánto llevamos ya? Porque yo voy a cortar en cuanto... 40 minutos, poco más voy a hablar, Pues esto no se acaba, pero no quiero, sobre todo no quiero aburrir, en el sentido de que sé que la gente tiene, pues, lógicamente, una capacidad limitada de seguir, y entonces por eso me parece que es mejor cortar que otra cosa. Para que veáis un poco por dónde van los temas de fondo de esta encíclica, ¿no? Que son en el fondo, digamos, los que están en el corazón de la propuesta del Evangelio y la propuesta cristiana. Entonces, la política es fundamental, pero es que además no hay posibilidad de que se organice ninguna sociedad sin política. La política puede estar encubierta o puede estar explícita. La política podemos dejarlo en manos de dictadores o podemos establecer algún tipo de participación que realmente nos permita, mejor o peor, decidir quién es el que tiene que organizar y cómo tiene que organizarse lo público. Pero es necesario, absolutamente necesario, saber quién va a decidir cuáles son las prioridades en el Bilbao dentro de 30 años. Absolutamente necesario. Si no hubiera eso, esto sería un caos total. Lo mismo que cualquier otra dimensión. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, cualquier cuestión, cualquier valor, es fundamental que de alguna forma se articule en la política. Y os voy a decir más. Por ejemplo, para nosotros, hablando de la Iglesia, Cáritas es fundamental. Pero, ¿qué es lo que en la sociedad vasca, digo por hablar de una concreción de lo que es Europa en este momento y toda la sociedad del bienestar, etcétera? ¿Dónde se juega fundamentalmente la justicia social en esta sociedad en la que vivimos nosotros? No en Cáritas, sino en las políticas sociales del gobierno de turno, que puede ser el gobierno de Madrid, que puede ser el gobierno vasco, que puede ser el gobierno que sea, y en los parlamentos. Ahí es donde se juegan las políticas, para bien o para mal. Por eso no hay escapatoria a la política. Entonces uno puede estar muy quejoso
de que realmente esta política es un desastre. Pero lo que no puede decir es, abajo la política. ¿Abajo la política qué quiere decir? ¿Qué quiere decir abajo la política? O abajo los políticos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. Porque si no son esos, serán otros. Es decir, porque es inevitable que esa dimensión se articule con personas que tienen responsabilidades y ojalá esas personas estén, digamos, recibiendo mandatos muy concretos y sean también supervisadas por la gente que les ha apoyado, que les en un momento determinado que les ha dado la responsabilidad de gestionar. Este es el asunto, pero no hay nada que decir. Entonces el Papa habla aquí sobre el tema del populismo y del liberalismo, pero no voy a entrar en esto porque no... Respecto al poder internacional no dice mucha cosa nueva, es decir, o sea, está claro lo que está sucediendo en este mundo, ¿no? El poder de los estados nacionales se está debilitando y paradójicamente los nacionalismos se están fortaleciendo, especialmente ahora estamos a 2 días solamente de que, digamos, la administración de Donald Trump acabe su tiempo, bendito sea Dios. No sé qué será la del siguiente, no sé si es para echar cohetes o cómo será, pero en todo caso, realmente esto ha sido terrible, 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 trágico en muchos sentidos y creo que hemos avanzado en la mala dirección, no solamente en lo que han sucedido las políticas de los Estados Unidos, en muchos temas, quizá no en todos, pero en muchos temas, sino también en lo que ha pasado con todo este tema, con toda esta presentación, digamos, el tuiteo constante de este presidente, la tremenda, digamos, complejidad de todos los asuntos, las mentiras que se han puesto a circular, en fin, todo lo que ha pasado y que ha acabado, como sabéis, con esta toma del Capitolio, el corazón de lo que es, digamos, la institucionalidad política norteamericana, que sin duda tiene limitaciones, pero tiene también una enorme historia y un gran valor. Bueno, esto de lo que ha pasado con Donald Trump y su tuiteo nos mete en lo que es el capítulo 6, que titula el Papa Diálogo y Amistad Social. Y aquí hay dice varias cosas. Bueno, habla un poco de los peligros que tiene en este momento este desarrollo tecnológico y el hecho de que lo que eran normalmente, digamos, relaciones humanas que eran directas, ahora son mediadas a través de medios, de grupos, de medios de comunicación, perdón, de redes sociales, que lo que hacen es fragmentar enormemente. Creo que lo sabemos todos, pero por resumir, ¿no? O sea, ¿qué hacen aparte de que facilitan mucho la comunicación, pero qué hacen las redes sociales? Las redes sociales fragmentan los grupos. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo tiendo a relacionarme con los que piensan como yo y a leer las noticias que realmente me refuerzan en lo que yo pienso. En ese sentido, lo que se produce es como una separación cada vez mayor y una incomunicación cada vez mayor entre los distintos grupos de opinión. Pero es que no solamente eso, dice el Papa, sino es que además ahora es mucho más fácil insultarse. Es decir, hemos hablado muchas veces de que lo que pasaba en los coches antes, ¿no? Que uno andaba circulando y tal y cual, y claro, mientras tenía la ventana cerrada, pero no voy a decir las palabras que se decían, pero fíjate lo que ha hecho y tal y cual. Eso, que tú lo decías desde tu coche al otro que no te oía, era mucho más difícil que se produjera en una conversación, incluso si alguien dice algo o hace algo que no te gusta. Si estás en la misma habitación con él, vas a tener mucho más cuidado de decir eso. Pues el Papa insiste en esto, en la necesidad de que tengamos muchísimo cuidado con estos procesos en los cuales la agresión, incluso agresiones terribles, se manifiestan con una serenidad y con una tranquilidad, con una normalidad, de tal forma que uno puede decir barbaridades respecto a otras personas y de alguna forma se queda tan ancho. Entonces, cosas que en la relación cotidiana y directa no pasan o sería mucho más difícil que pasaran. Por eso él insiste en un sentido o en otro, fíjate dónde estamos, en la importancia de recuperar, fíjate, esa virtud de la amabilidad. Lo que nos enseñaban, bueno, ya algunos que estéis aquí no, pero a otros nos enseñaban, somos un poco mayores, en aquellas, digamos, de aquellos libros que nos hablaban de la buena conducta, etcétera, las personas educadas y todo eso. La amabilidad, ¿no? Que era pues saludar cuando viene un extraño, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahora ya es, por favor, no insultes. Por favor, mantén una mínima apariencia de humanidad. Y esto es más gordo cuando sucede también, como dice el mismo Papa, en la Iglesia.
la Iglesia, Dios mío, hay determinadas, digamos, páginas, etcétera, en la que si quieres ver hasta qué punto nosotros, que teóricamente hablamos de paz, de reconciliación, de diálogo, de todo esto que habla el Papa, y que se supone que estamos convencidos, luego a la hora de escribir sobre hermanos que se supone que comparten la fe, se dicen barbaridades en algunos sitios. No sé si habéis visto, algunos tendréis la suerte de no leer esas cosas ya. Pero el que está metido en este asunto realmente se sorprende y dice, pero ¿cómo en grupos de iglesia puede haber este tipo de trato y de relación entre las personas? Pues bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Y ciertamente no estamos muy legitimados para pedir conversiones fuera cuando nosotros mismos tenemos tanto trabajo que hacer. Bueno, entonces, vamos, si os parece, algunas ideas que creo que son interesantes también pensar y voy acabando. Primero, los conflictos son inevitables. ¿Qué quiero decir esto? El Papa insiste en esto y me parece que es mucha sabiduría la que hay aquí, porque hay algunos de vez en cuando va por ahí hablando con grupos, etcétera, en parroquias, y alguno dice, ¡ay, qué bonito sería si todos! Hermano, pero es que no, todos no. O sea, ¿qué hacemos al principio de la Eucaristía? Pedir perdón, ¿por qué? Porque qué bonito sería no es, esos son ángeles. Pero lo nuestro no es lo bonito que sería, lo nuestro es que toda la vida y toda la relación es un espacio potencialmente de líos. Entonces la cuestión no es evitar los líos, la cuestión y la llamada que nos hace el Evangelio es a gestionar cristianamente los líos. Entonces el problema se va a plantear en cualquier tipo de relación. Lo que realmente te está pidiendo el Evangelio, lo que te pide aquí el Papa, es que de alguna forma tengas esta filosofía para superar el conflicto. Fíjate lo que dice, la unidad es superior al conflicto, es decir, el conflicto es inevitable. Pero tú sitúate ante el conflicto convencido de que este conflicto puede serenarse y si no puede resolverse totalmente en una unidad de pensamiento, porque no, igual tú tienes intereses diferentes, el otro tiene interés a ti, o vais a estar en conflicto necesariamente, pero podéis mantener que la unidad, lo que os une, es más importante que lo que separa os divide. Y eso es una filosofía que tiene 1000 consecuencias. Si tú realmente la asimilas y si tú te sitúas en cualquier problema conflictual con cualquiera desde esta filosofía, realmente te va a indicar una forma concreta de proceder. Por ejemplo, cuando haya el primer lío gordo que tengas con una persona que ha sido cercana a ti o con la que estés conviviendo, haz esto. En ese momento no intentes resolverlo, deja que pase 24 horas y al día siguiente vas y tú haces un paso de acercamiento. No para arreglar el lío, porque igual no se puede arreglar, sencillamente para establecer de nuevo una mínima comunicación. Ahí estás trabajando en la filosofía de que la unidad es más grande y más importante que el conflicto. Entonces, luego dice una cosa también muy importante respecto a lo que es las tremendas experiencias, digamos, de luchas fratricidas y de violencias que han marcado esta historia de la humanidad. Y dice, mira, podemos decir 40 veces eso de que no, la historia no se puede olvidar y las lecciones de la historia no se pueden olvidar. No sé si oísteis a alguien que dijo, es una frase que se suele citar por aquí o por allá, dijo, lo único que no se ha olvidado en la historia es el hecho de que todo se olvida. Es decir, no vale para nada a la generación de los que vienen detrás mío 20 años que yo les explique lo que ha sido no sé qué descubrimiento moral que hemos hecho aquí en lo que se refiere a la lucha, por ejemplo, con la violencia de ETA. Es un poco exagerado. No vale para nada, es mucho decir, pero vale para poco. Y quizá a la siguiente generación, de la gente que no sabe, todavía sabe algo de ETA, pero quizá dentro de 100 años absolutamente nada. De tal forma que ellos pueden perfectamente, van a tener que aprender muchas cosas desde la experiencia y quizá, ojalá, sin cometer las mismas atrocidades que, por ejemplo, lo que ha pasado en el siglo XX en Europa, donde han muerto un montón de millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial más de 70 millones de personas. Por cierto, el otro día
me enteré, cosa sorprendente, hablando de la pandemia, para que digamos algo de la pandemia, que siempre hay que decir, que resulta que la gripe del 18, la que llaman gripe española, mató más gente, fíjate qué curioso, qué libros de texto de historia estudiamos nosotros, mató más gente que la Primera y Segunda Guerra Mundial, juntas, porque mató entre 60 y 100 millones de personas. En cambio, en la Primera Guerra Mundial murieron 17 millones, en la Segunda 60, 77 como máximo. No sé si exactamente más gente, pero la verdad es que ha sido terrible lo que fue la pandemia del 18, y sin embargo yo no sabía nada hasta ahora de que existiera eso. Hasta tal punto hay determinadas cosas que son memoria selectiva y en todo caso tenemos un problema porque efectivamente los aprendizajes morales de esta generación es muy difícil que se transmitan a la siguiente. Muy difícil. Tienen que tener su propia experiencia, con el riesgo de que realmente se vuelvan a reproducir las tragedias y las violencias que se han producido en la anterior. Pero ojalá no sea cierto que efectivamente en la historia no se pueden aprender lecciones que se pueden transmitir, ojalá realmente haya todo un cúmulo de experiencias que se pueden transmitir. Y voy acabando. Ahí estamos. Bueno, esta es una oración, hay dos oraciones al final de la encíclica. Una se titula Oración al Creador y la otra se titula Oración Cristiana Ecuménica. Os invito a que acabemos este rato de reflexión, sabiendo que no hemos podido tratar muchas cosas, pero que bueno, al menos quizá hemos podido plantear algunos temas que os pueden motivar, ¿no?, para que podáis leer la encíclica. Si os parece, la hacemos todos juntos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y luego, pues ya, una frase de San Francisco, que es el que da el título. Por cierto que hoy en Estados Unidos se celebra el día de Martin Luther King, si sabéis, tercer lunes de enero, porque él nació el 15 de enero, pero ellos, por este tema económico que siempre mueven las fiestas al lunes o al viernes, pues entonces es siempre tercer lunes de enero. Y bueno, pues ahí está, como uno de los también citado, estos son los testigos de la fraternidad que cita el Papa: Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi y muchos más. Y luego uno que no sé si le conocéis, que por cierto he tenido la oportunidad, Charles de Foucault, que he tenido la oportunidad de leer una biografía justamente en el tiempo de Adviento pasado, preciosa, que me ha ayudado mucho. Y bueno, pues el Papa también le cita, y además dice esto que dice aquí, ¿no? Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos abandonados en lo profundo del desierto de África. Él iba con intención de convertir a moros, pero no tuvo ningún éxito, entonces tuvo que cambiar toda la cabeza y ya al final no tenía tampoco ninguna intención de convertir a nadie. Pero él celebraba la Eucaristía todos los días, tenía al Santísimo allí en su pequeña cabañita al desierto. Bien. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Bueno, pues esta es una buena oración que podemos compartir con él. Quería ser, en definitiva, el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén. Y todavía una última frase, que es una frase preciosa, que fijaros, está escrita, dicha en 1200 y pico. Ya ha pasado, ya ha llovido, especialmente en Bilbao, pero que todavía es tremendamente revolucionaria, muchos años después, muchos incluso siglos después. Dice: San Francisco, recordando un encuentro con el sultán Malik el Kamil de Egipto, pidió a sus discípulos esto:
que sin negar su identidad fundamental, nosotros desde lo que somos, desde la riqueza que tenemos y también de las debilidades y toda la historia que tenemos de contradicciones, sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos, esto es un lenguaje de la época, ¿ya? Y otros infieles, lenguaje de la época, fijaros lo que dice ahora, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. El tiempo de las crucedas, San Francisco diciendo esto. Hoy, siglo XXI, San Francisco nos sigue diciendo esto.